Hace ya algunos años, en tiempos de pandemia, tuve la oportunidad de conocer a Rodrigo Reyes. Gracias a su película 499, pude acercarme a él. Su inteligencia y su entusiasmo me llamaron la atención, porque si bien Rodrigo es un cineasta capaz, yo diría que ante todo es un hombre de gran corazón. Fue en una charla al calor de unas bebidas que Rodrigo me platicó de Sansón. La historia atrapó mi imaginación. Pensar en cómo había resuelto el llevar una historia así me cautivó y me llamó completamente la atención. Sansón fue condenado a cadena perpetua en los Estados Unidos. Rodrigo lo conoció al ser él su intérprete en su juicio. Tras la sentencia, Rodrigo se negó a olvidarse de él. Fue así que nació la idea de la película, una que tendría como reto el tener que comunicarse con alguien que recién apenas había sido apartado de la sociedad. Con su ojo, siempre cuidadoso y sensible, Rodrigo encontró en Sansón una historia que trasciende. Porque la historia de Sansón es la historia de muchos que son víctimas de un sistema hecho para oprimir. De origen mexicano, la violencia y la pobreza empujan a Sansón a salir de su país. Pero es ahí, lejos de su gente, donde también a Sansón se le trata como ajeno. Rodrigo Reyes es también un migrante que, sin embargo, no tuvo las dificultades de Sansón, y que, por esto, sintió la enorme necesidad de compartir y de hacer escuchar la historia y la voz de Sansón. El documental me parece entrañable. La primera vez que lo vi me pareció emotivo. La sensibilidad de Rodrigo se palpa, porque si bien a ojo de buen cubero el documental no solo trata sobre Sansón, sino también sobre el propio realizador, como marca su título, Sansón y yo, esencialmente la película nos habla directamente a nosotros, en una especie de yo colectivo donde Sansón, sin saberlo, ha empezado a tocar ya muchos corazones. El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo, y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y memoria. Cine a viva voz. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de Pantalla y Memoria. Y como ya escucharon, vamos a hablar de una película que se estrena para el momento en el que ustedes escuchan el lanzamiento de este podcast, el día de mañana, viernes 5 de julio. Saludos a la gente que nos escucha en el futuro. Y pues nada, me da muchísimo gusto saludar del otro lado de la pantalla a Rodrigo Reyes, con quien grabé hace ya unos años una serie de episodios de podcast dedicados a su película 499. La verdad es que fue un ejercicio bastante bonito que queda ahí en la versión anterior de este podcast. Y ahora vamos a hablar de Sansón y yo. Querido Rodrigo, qué gusto saludarte. Es un gusto estar aquí contigo, Enrique, y qué bueno que volvemos a conversar cosas de cine. Así es, querido Rodrigo. Oye, pues te voy a lanzar una pregunta que he tratado de hacer seguido y que a partir de trabajos como el tuyo, me digo, tu propia película, tus películas son una respuesta a ella, pero quiero escuchar tus palabras. ¿Qué es el cine para ti, Rodrigo? ¿Qué es el cine para mí? Yo creo que esa pregunta es sencilla, ¿no? Pero, pero esconde como toda una serie de detonaciones, ¿no? De revelaciones. Y quizás en el caso de Sansón, de esta película, ¿no? En el trasfondo hay una amistad, que es lo que sostiene esta película. Em, yo diría que el cine es escuchar, ¿no? Escuchar, pero sin miedo, ¿no? Es una película que creo que enfrentó muchos miedos y que al final, solo se logró cuando aprendimos a escucharnos, ¿no? Él y yo. Y a partir de ahí, pues se construyó todo lo demás. ¿Te cambió tu percepción del cine justamente a partir de este documental? Y estoy hablando del cine porque ya hablaremos de si te cambió la vida, porque bueno, ya lo platicaremos. A mí, en términos de cine, Ujú, yo lo que aprendí es que, o sea, yo llegué a esta película con una gran necesidad de contar la vida de Sansón, ujú, pero yo quería encontrar la solución cinematográfica, la solución
narrativa, ¿no? La solución estética, etcétera, etcétera, ¿no? Yo venía a buscar soluciones, pero la historia de Sansón la resistía. Y yo tenía que escuchar eso, yo tenía que aprender a, como director a ceder, ¿no? Y empieza desde lo más básico, ¿no? Imagínate, tú estás condenado a morir en prisión, Ujú, estás condenado a quedarte toda la vida ahí y llega un tipo y te dice, pues quiero hacer una película contigo y platiquemos. Pues esa persona tiene una libertad increíblemente vasta, ¿no? Comparada con la vida que llevas tú, donde te controlan cuando comes, cuando te duermes, dónde vas al baño, con quién vives, etcétera, ¿no? Este, y me di cuenta muy pronto, ¿no? Porque Sansón me decía, me hablaba con muchísimo respeto ujú, y cuando empezábamos a hablar de una idea de una película, pues me trataba con esa deferencia, ¿no? Y ujú, me di cuenta de que no va por ahí, o sea, no podemos hacer documental por ahí. Este documental por lo menos no se debe hacer por ahí, porque justo el tema es la división, ¿no? Y cómo esa división permite que personas como Sansón sean ignoradas mientras que otras pues son resaltadas, ¿no? Otras sí tienen presencia narrativa y personas como Sansón no. Entonces tenía yo como que tratar de desmantelar todo eso y generar un proceso más de confianza y más de, de iguales, ¿no? De pares, de tratar de generar un lazo auténtico, ¿no? Que afortunadamente derivó en una amistad, ¿no? Pero siempre con esa transparencia. Y en eso me ayudó el haber estado ya tiempo de intérprete, ¿no? Y de saber que las personas pues te miran con esperanza, ¿no? Porque tú les estás comunicando información clave, fundamental y la importancia de ser sincero, ¿no? A menudo como documentalistas no nos damos cuenta cómo nos perciben nuestros personajes. ujú. Nos acercamos a una persona en una situación difícil, em, como tantas que hay en nuestro país, ¿no? Y no nos damos cuenta que esa persona confía muchísimo en nosotros o que espera algo de nosotros. Entonces hay que nombrar esa esperanza y ser consecuente. A lo mejor sí tienes la fortuna de que en tu película sí va a haber una evidencia potente y vas a cambiar todo un sistema, ¿no? O vas a marcar un hito, ¿no? Activista o vas a, no sé, pero en la mayoría de los casos, nosotros como cineastas estamos todavía experimentando un viaje, estamos descubriendo algo, ¿no? Y con Sansón yo de inmediato sentí esa necesidad de ser totalmente sincero con él, porque yo no quería ser parte del problema, ¿no? Aunque no le fuera a ofrecer más que mi amistad y mis cartas, mejor eso que provocarle que él viva con una falsa esperanza, ¿no? Claro. Em, Iba a estar Sansón en este episodio, me da gusto que no esté porque pues está tomando clases, eso lo menciona inclusive al final de tu documental, bueno, de su documental, y, y me quedé pensando, porque pues me pasó igual con 499 cuando me pusiste a hablar con la gente a la que de la que narra sus historias, y uno siente una enorme responsabilidad, ¿no? O sea, es muy diferente a las entrevistas que uno hace, que yo hago, por ejemplo, de cine, ¿no? A cineastas. Son entrevistas más... Entonces sí tenía una como duda y estaba estudiando muy bien mis preguntas, y en eso dije, bueno, ¿tuviste algún temor en ese sentido de... Pues porque era un tema delicado el trabajar esta película, pero quizá me regreso porque quizá fue más responsabilidad eso del intérprete, ¿no? Porque estás en un juicio, estás en un momento que es fundamental. ¿Sentiste durante esa interpretación ese temor, ese miedo quizá a, vaya, lo que significaba interpretar en un juicio? Eh, sí, siempre hay un miedo en términos de que pues tú llevas la información clave, ¿no? Y depende
de esa información dependen decisiones y conversaciones y diálogos que determinan el resultado de un caso. Pero yo lo que sentía como intérprete en el proceso de Sansón era una gran impotencia. O Sí. sea, yo quería intervenir, la verdad, porque se está viendo cómo un sistema está golpeándolo, ¿no? Lo está golpeando en la jeta, ¿no? Y yo creo que como mexicano, como alguien que pues ha tenido la fortuna de viajar y conocer nuestro país y conocer a la gente, ¿no? Que ha migrado en circunstancias como las de Sansón, se veía que había algo más ahí, se veía que había una serie de traumas, ¿no? O sea, tú eres un chavito de 19 años trabajando, ¿no? Tratando de sobrevivir, este, y acabas enfrentando la cadena perpetua, pues algo se torció, ¿no? Algo resultó muy mal en el proceso, o más bien el sistema está funcionando muy bien, ¿no? El sistema Mm, está ahí para procesar a estos chicos, ¿no? Y esa sensación de injusticia, ¿no? De repente, esta semana me han preguntado mucho qué significa la justicia, ¿no? Pues la justicia son muchas cosas. Y en el caso de Sansón, yo diría, ok, si queremos castigar, ¿cómo vamos a castigar sin comprender, sin entender por qué se están dando las cosas? Porque el caso de Sansón no es aislado, el caso de Sansón no es aislado, es un caso muy común en el sistema penal, muy común. Y las cárceles, todo el mundo lo sabe, de Estados Unidos están llenas de comunidades marginadas, de la comunidad negra y la comunidad latina, ¿no? Sobre todo. Entonces, ¿dónde radica la justicia? ¿Cuál es la justicia que merece Sansón y cuál es la justicia que necesita la sociedad? Eso todo quedó como en un amasijo ahí absurdo, ¿no? Una bomba ahí que reventó en mí, ¿no? Dentro de mí, ¿no? Que yo no podía decirle a Sansón, oye, qué pésimo lo que te está pasando, chale, ¿no? O sea, ujú, no tienes un tío, nadie que venga a verte o que abogue por ti ante el juez o que no, o sea, no hay nadie que te aconseje, que te dé perspectiva. Este, qué pena, compa. No podía yo decirle eso a Sansón. Yo no podía como acercármele para nada, ¿no? O sea, en estos 10 minutos que llevamos conversando ya hemos entablado más cosas profundas y sinceras y ujú. humanas que en las 3 semanas del proceso judicial que yo tuve con Sansón al lado suyo, ¿no? Así literalmente Ujú, ujú. mi boca junto a su oreja, ¿no? Sí, sí, bueno, es entendible, es otro tipo de proceso. Híjole, es que justo hablas de la palabra comprender, ¿no? Y eso nos lleva a crear esa empatía que es tan necesaria y en donde, pues sí, entra ahí el cine, ¿no? Entre muchas, pues entre en el arte en general, y ahorita hablaremos inclusive hasta de música. Em, pero a ver, muestras justamente en tu película la rudeza de una realidad social, de una realidad económica, sin clavarte, pero se menciona, de una realidad hasta familiar, ¿no? Estoy pensando en la abuela de Sansón, en donde de repente él reflexiona en algo muy humano que, pues eso es lo que le da también el tiempo de reflexión que está teniendo. El no culparla, pero pues tampoco se justifica, simplemente es como es una realidad, es un sistema que dentro de todo, pues ahí se traduce en lo que pues, pasó con su abuela, ¿no? Pero a ver, yo siempre lo he pensado, querido Rodrigo, y sé que compartes conmigo esto, porque pues es el activismo, es lo que nos gusta, pues de que queremos cambiar las cosas. Hay tantos problemas en nuestro país y en el mundo, que si pudieras cambiar algo, así que te dijeran, ¿sabes qué? Tienes el poder de que todos se vayan a unir a esa causa. Yo lo he pensado, ¿eh? ¿Qué sería? ¿Qué sería lo que tú pudieras cambiar de inicio? Si yo pudiera cambiar algo en particular, sería esa facultad humana de enajenarnos de nuestra propia realidad, de dar por hecho que hay personas que nacieron para sufrir y hay otras que nacieron un poco mejor
Y esta normalización de la que somos capaces es atroz, o sea, es verdaderamente atroz. Fíjate en cualquier noticia y vela siguiendo a lo largo del tiempo, se ha normalizado. Ujú, ¿Cómo puede ser que un país como Estados Unidos, ¿no? Que recibe tantos migrantes, que se nutre de ellos, que gana dinero, pero a lo loco con los migrantes, no quiera saber cómo es que acaban estos migrantes en su territorio, cómo llegan estos jóvenes, pues, sobre todo los hombres, cómo llega un Sansón a existir, ¿no? Esa indiferencia, yo la siento como muy, muy humana, trágicamente o tristemente o lamentablemente es muy humana y eso me motivó mucho a lo largo de la película, ¿no? De decir, bueno, yo no voy a cambiar mi, mi forma de narrar o no le voy a imponer a Sansón un estilo o una presentación que no sea sincera con lo que él vive, porque ya está, ya le está pasando y me pasa y nos pasa y etcétera, etcétera, pero no podemos hacer la película, si no podemos pedirle a Sansón que sea como ese héroe o que cumpla con ese nicho narrativo o que reconforte a la sociedad, sino que sea sincero. Y en esa sinceridad hay belleza, hay mucha belleza, también hay mucho dolor. Y eso, ya que el público haga lo que quiera, ¿no? Con la película, pero que se rompa ese ciclo de enajenación, ¿no? Donde no condenemos a los Sansones del mundo al olvido, solo porque, híjoles, pues no nos tocó vivir una vida tan trágica, ¿no? Y gracias a Dios estamos bien. No, pasemos a esa compenetración, pasemos a lo que es la empatía, ¿no? Por lo menos en los 80 minutos y fracción que nos da el cine, ¿no? Y por lo menos para mí eso es lo que aporta un documental, ¿no? De que te permite vivir otra realidad, imaginar otra cosa, ¿no? Y además con la película, como se le han prohibido tantas cosas a Sansón, tenemos que acercarnos a él a partir de la imaginación. ujú. No nos queda de otra, tenemos que confiar en sus recuerdos y luego confiar en mí que yo lo voy a narrar, ¿no? Y entonces esa confianza, yo espero vaya generando ese lazo, ¿no? Con el público de que te abran otra experiencia, ¿no? Y otra posibilidad. Mm. Un cuarto de los escuchas de este pantalla y memoria, querido Rodrigo, son, pues, supongo, viven en Estados Unidos, entonces supongo que como es en español, imagino son migrantes. Tú mismo eres migrante y reflexionas un poquito también sobre lo que significa ser migrante en el documental. ¿Cómo te sientes como migrante hoy día? Sobre todo en un momento previo a otras nuevas elecciones en los Estados Unidos, donde pues otra vez el tema vuelve a aparecer, pero pues más como golpeteo, como siempre sucede en las elecciones, ¿no? Más, todos los temas surgen como golpeteo, pero la profundidad es nula, de ambos bandos, por lo menos ahorita en Estados Unidos. Sí, o sea, el migrante es como en una baraja, el migrante es el Joker, ¿no? Es el guasón, es el comodín, es la carta que entra a perturbar, ¿no? Es disruptivo el migrante. Les migrantes Ujú, son disruptivos porque revelan una fractura. O sea, tú te vas de México porque necesitas otro horizonte vital. Y es dolorosísimo salir de México. O sea, tenemos una cultura muy, muy completa y es difícil enraizarte en otro lado. Y sobre todo en un lugar como Estados Unidos, donde el migrante o es un demonio o es un santo, ¿no? Nadie se ha parado a preguntar, ningún candidato, ¿no? Se ha parado nunca a ir a la frontera o a Centroamérica y decir, ¿qué onda? ¿Por qué se están yendo? A ver, cuéntenme a mí para que yo les cuente a mis votantes, ¿no? ujú, Nadie quiere entender. Y entonces, el migrante es así y a menudo yo siento que el migrante carga mucho dolor, ¿no? Y afortunadamente
yo he podido como negociar ese dolor. Este, ¿no? Hago cine, tengo, digamos, una existencia muy privilegiada. Mis padres migraron sin dinero, pero con una caja de libros, ¿no? De mi papá Ujú, enorme. En mi casa siempre hubo cultura, o sea, no hubo esa pérdida de ese lazo. Pude venir muchísimas veces en mi infancia y ahora de adulto pues vengo, ¿no? Y ahora quiero que mi hijo venga, ¿no? Entonces, este, estoy en una posición de mucho privilegio y a la vez estoy narrando historias. Entonces, como que todo se vuelve a reinsertar en sí mismo, ¿no? Y tengo que asumir esa responsabilidad. Si yo quiero hacer una película y el tema toca en migración, no lo puedo hacer este, olvidando mi propia experiencia, ni olvidando este, lo que he vivido, ¿no? Con los otros proyectos, ¿no? Sansón para mí, por ejemplo, representa esa insistencia en vivir. O sea, él sigue migrando, él sigue cruzando fronteras dentro de la prisión. Si lo vemos así, ¿no? O sea, el mero acto de hacer una película como esta dentro de una prisión con cadena perpetua sin salida es impresionante. O sea, claro. está cruzando fronteras, sigue migrando, sigue migrando y eso me fascina de él. Y es bien interesante, ¿no? O sea, nuestras experiencias son tan diferentes, pero que podamos hablarnos, que podamos tener una amistad es muy valioso, porque, y eso lo aprendí con la película, ¿no? De que no se da, o sea, en nuestras sociedades no se dan esas amistades, porque hay poder, hay dinero, hay cosas, ¿no? De por medio, mientras que con él se ha logrado, ¿no? O sea, por la insistencia, ¿no? De este proyecto, ¿no? Ujú. Enrique Figueroa MX en TikTok, Facebook e Instagram. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti, desde un agradecimiento en este podcast hasta descuentos en nuestros cursos, talleres y tours. Únete, sé parte de nuestra comunidad. Escríbenos en WhatsApp al 5255 1703 4379. ¿Sabe por qué no hay paz? Porque simplemente el diablo tiene todo el mundo en sus manos. Yo soy el Sansón, naciente Comán, en la mera cuna de Mr. Satán. En mi callejón del valle querido, pasan las 12, se escucha un ladrido. Junto a mi jacal de cartón se aparece ese señor. Yo soy el diablo, vengo a jalarte, pa' que conmigo aprendas el arte de ser un gran jefe, con su propio cártel, con drogas y fierro nadie va a tocarte. ¿Qué dices mi cuate? ¿Quieres vivir recio? Nomás dame tu alma, es muy poco el precio. Sansón y yo. Quieres contar la historia de inicio de Sansón, pero ¿en qué momento te das cuenta que es un documental sobre los dos? Porque de entrada apareces en el documental, ¿no? Estás charlando con Sansón y a lo largo también nos vas compartiendo tu propia vida porque la estás platicando con Sansón, es la charla que están teniendo los dos. Pero a lo largo de ello, pues vamos viendo hasta tus propios aprendizajes, porque en un momento Sansón se quiere salir, eh, y lo sientes así, yo lo veo como un documental de los dos, ¿no? De esa amistad justamente que estás eh, comentando. Cuando decides salir en el video y que sea justamente el título Sansón y yo. La verdad que siempre fue una decisión muy difícil que a mí me provoca todavía hoy como muchísima ansiedad, pero yo lo que creo es que
En el documental hemos cometido el grave error de depurar o purgar la realidad para hacer la narrativa, ¿no? Cada vez más ocurre ese error, y es un grave error, porque la realidad es mágica en sí misma, no necesita este, que se le imponga una narrativa, ¿no? Y en el caso mío, la relación siempre fue el motor de la historia. Él me está contando cosas a mí y yo le estoy contando cosas a él. Entonces era inevitable que nos compartiéramos, que contrastáramos nuestros caminos y que pudiéramos pensar en esa amistad posible, ¿no? Y la amistad es lo que resuelve todos los problemas de la película, porque cuando Sansón se quiere bajar o le disgusta cosas que ha provocado la película al rescatar tanto trauma y revivirlo, este, es nuestra amistad y nuestro respeto hacia el uno hacia el otro lo que nos salva, ¿no? Entonces, quitarme yo sería como protegerme, sería como darme más poder, más autoridad, ¿no? Este, darme más importancia. Hay un libro de Carlos Castañeda donde habla sobre el no darse tanta importancia, ¿no? Bueno, lo dice Don Juan, ¿no? En el libro, pero es verdad, o sea, yo siento que nosotros como directores tenemos mucha importancia y a veces los protagonistas son digamos, son fichas, ¿no? En un juego, en un tablero mayor, Ujú. pero en el caso de Sansón, el compromiso que tienes que hacer con un amigo en prisión es el ser vulnerable, ¿no? Les estás pidiendo todo, tú también tienes que darlo. Y entonces que intenté reflejar eso en la película, ¿no? Que era una relación donde él daba mucho y yo también tenía que responder, ¿no? No solo era yo como experto, como como, digamos, migrante afortunado, sino que había un vaivén, había un compartimiento de emociones y lo que intenté hacer fue elegir momentos en los que él me relataba o me compartía sabidurías o apoyos o consejos fundamentales, ¿no? Claves, ¿no? Y que se viera que este proceso es fluido y además es complicado. Claro, claro. Pero eso que mencionas me va a retumbar muchos días, semanas en la cabeza, ¿no? El ese no darnos esa importancia, ¿no? Y lo vimos ahorita recientemente en las elecciones que se vivieron en México, ¿no? Todos estos espacios y los noticieros en donde todos estos personajes que se daban demasiada importancia se olvidan y los políticos y todo, y al final se olvida estas problemáticas que pase lo que pase, persisten, triste y lamentablemente, ¿no? Pienso justamente en no darse tanta importancia, en este momento frágil que vives durante la producción, que es nace de una idea padre tuya, involucrar a la familia, que interpreten a los personajes de los que se van narrando en las cartas que va narrando Sansón. Buscas a un asesor artístico, ahí lo mencionas y lo muestras también en pantalla, pero de repente es el propio Sansón el que te dice, y ese es el momento clave, que te dice, pues es que eso que va a tener defecto. Eh, ¿Buscaste a alguien en el tema de terapia? Porque hasta, digo, fue una terapia grupal, el propio Sansón la va viviendo, la hermana, o sea, tú mismo. ¿Cómo fue ese momento y cómo lo manejaste? Porque, pues sí, fue delicado, de una buena idea, una buena intención, de repente surgen cosas que uno pues, no tiene tan presentes, ¿no? Yo creo que vivimos en un momento donde le tenemos mucho miedo a los errores. Mm, Un error, un desencuentro, un problema ya detona un rompimiento. Y no solo en México, en muchas sociedades, en Estados Unidos, ¿no? No hay como voluntad de diálogo, ¿no? Entonces, esa falta de voluntad de diálogo nos genera pues una enajenación el uno del otro, no somos capaces de avanzar. Obviamente, el hablar de la vida de Sansón, el regresar con su familia, pues detona muchísimos traumas, ¿no? Es doloroso, ¿no?
Al principio pensamos que iba a ser increíble, ¿no? Bello, unimos a todos, los niños convivieron con su mamá, que no la habían visto así en una secuencia de días por mucho tiempo, ¿no? Vino el tío de Sansón desde lejos, participó en la película, vino terapeuta del arte, ¿no? Pero al final, yo creo que lo único que pudimos lograr fue una especie de terapia amateur, ¿no? Una terapia amante del arte, literalmente, ¿no? De creer que por contar algo valía la pena y que a partir de esa unión, de ese grupo, íbamos a estar bien. Y yo creo que al final sí estamos bien, pero el proceso fue más doloroso de lo que esperábamos y no podía ser de otra manera. Estamos hablando de circunstancias muy difíciles en la vida de Sansón. Estamos hablando de que él regresa y dice, mi abuela me pegó y la abuela lo niega y la familia también lo niega, ¿no? Entonces, estamos hablando de una persona que insiste en contar sus recuerdos, sean incómodos o no sean incómodos, ¿no? Estamos hablando de una persona que ha vivido experiencias atroces, ¿no? Que nos marcarían a todos. Entonces, si nos protegemos a nosotros mismos y decimos, pues es que no puedo ofender o no puedo molestar o incomodar, nunca, este, moralmente es incorrecto, entonces no podemos ser artistas, no podemos ser cineastas, porque el cine tiene que arriesgarse, tiene que pedir que veamos al mundo de otra manera. No podemos solo repetir los formatos del mundo, porque de acuerdo al mundo de Sansón, pues nadie narra nada, nadie cuenta nada, nadie se presenta, nadie se hace cargo. Y entonces es hacerse cómplice de ese silencio, ¿no? Y a lo mejor no lo entendemos así, ¿no? Es más fácil señalar o molestarse, pero al final de ese proceso, cuando la película está a punto de estrenarse en Tribeca, nos vamos a Colima y hacemos una proyección especial invitando a toda la familia, pero privada, ¿no? Una Mm. proyección privada solo para la familia y ahí, pues podemos dialogar la película. Y la hermana de Sansón, Débora, que aparece en la película como la mamá de Sansón, niño, dice, es que sí, muy dura la película, muy conmovedora, muy difícil, muy dolorosa, pero pensemos, nuestro hermano logró liberarse de la prisión, salir y contar esto y armar este espejo para que nos veamos como familia y podamos entender lo que nos ha pasado. Y a lo mejor cambiamos. O sea, eso es muy valioso y esa es la vida, ¿no? La vida misma, ¿no? No hay, yo siento que esta necesidad de que el cine resuelva las cosas no nos hace bien, porque el cine es poesía y la poesía debe ser una pregunta siempre, ¿no? En mi opinión, por lo menos. Eh, sí, reflexionaba yo sobre el título, pero inclusive a partir de esto que comentas, porque también así sucede con nosotros como espectadores. Nosotros vemos la historia y reflejamos algunas cosas, pensamos en cosas propias, y entonces ese yo termina siendo un yo colectivo, ¿no? O sea, si yo la veo es Sansón y Enrique, porque yo estoy teniendo esa experiencia con el documental y me va diciendo a mí cosas particulares, y así creo que sucederá con cada uno de los espectadores. Querido Rodrigo, antes de cerrar, y justo otro de los personajes que lo dejas hablar un poquito sobre él, pero finalmente estamos viendo su cara, es Gerardo Reyes, ¿no? ¿Cómo fue ese trabajo con él? Porque en lo poquito que habla como Gerardo, porque habla como Sansón, pues nos deja ver el impacto que tiene para él pues sí, no personaje, esta interpretación de Sansón. Pues yo insistía mucho en buscar a un actor natural, para el papel de Sansón adulto que pudiera, que pudiera compartir la experiencia vital de Sansón, que supiera lo que es la migración. No alguien que creció y nació allá, sino alguien que sabía lo que era dejar su país,
y tratar de vivir, ¿no? Y afortunadamente conocí a Gerardo gracias a una maestra de preparatoria y con ese contacto pues hablamos, ¿no? Y lo invité a platicar y de inmediato sentí la misma vibra que Sansón, un chico de mucho respeto, un chico muy responsable, muy, muy responsable, que él, si te daba su palabra, le iba a cumplir, ¿no? Imagínate que alguien diga, no, pues sí me animo a hacer una película, ¿no? No, no soy actor, no he tomado Ujú, clases ni en la prepa, ¿no? ujú, Y lo hizo súper bien, o sea, yo le decía, mira, esta escena va de esto, platicamos de esto, y te juro que en una o dos tomas ya la aterrizaba con una naturalidad impresionante, ¿no? Y Sansón se quedó muy, muy, muy contento también con el papel, o sea, ¿no? De repente está la broma de si se parecen o no se parecen, pero yo siento que ahí hay algo, ¿no? Una esencia que no vemos tampoco en el cine, ¿no? No vemos como al migrante propiamente, sino que lo vemos interpretado o ujú, digerido, ¿no? ujú. Digerido y el documental no debe de digerir nada, o sea, el documental estás hablando de la realidad, de lo que, de los problemas del mundo, esos no los debes de digerir, ¿no? Sino acercarnos a, a ellos, ¿no? Y a mí me gusta mucho hasta la forma en la que habla Gerardo, ¿no? Habla como lo que es, como un joven del campo, ¿no? De nuestro país, ¿no? Con un modo muy diferente, y muy similar al de Sansón, ¿no? Que es esa persona, te digo, o sea, es alguien de mucho respeto, ¿no? Que siempre cuida mucho siempre cuida mucho cómo se relaciona con los demás, ¿no? Eh, Y Gerardo lo comparte. sí, y es muy afortunado en el documental que nos enteremos despuesito, porque pues primero pensamos que es Sansón y así nos lo quedamos y creo que es muy afortunado que nos lo reveles, aunque sabemos que no es posible, ¿verdad? Pero funciona muy bien. Pero Eh, mucha gente me ha dicho, Enrique, que se olvidan de que, sí, incluso cuando les dicen, se olvidan de sí, que sí, sí, este actor no es Sansón, se olvidan de sí. eso y de ahí se agarran y siguen la narrativa de la película. O sea, el cine es mágico porque el cine te Sí. hipnotiza, ¿no? Te hipnotiza, te seduce y lo logra. O sea, yo sí siento que la veo y digo, esas son las visitas que hice yo con Sansón. Exacto. Sí, no, no, totalmente, totalmente. Al final vemos una fotografía contigo y con Sansón, pero en realidad, pues sí, como dices, lo escuchamos y lo vemos durante todo el documental. Querido Rodrigo, te agradezco mucho por esta charla. Sabes que se te quiere, se te admira mucho. Y pues que nada, de verdad te envío un abrazo, felicitándote por este trabajo. Esperamos ya los que siguen. Y pues mucho éxito con Sansón y yo. Que sea un gran estreno. Y pues muchas gracias por abrirnos las puertas del corazón y de Sansón, ¿no? En la función en la que la vi por primera vez fue en Morelia. Y por ahí también nos diste unas postales para escribirle algo a Sansón. Entonces, hasta nos diste chance de escribirle. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a ti, Enrique. Ha sido un placer conversar contigo. Muy bien, pues yo con esto me despido. Recuerden, Sansón y yo, a partir de mañana, saludos a la gente que nos escucha en el futuro, a partir del 5 de julio, ya en cines, busquen ahí El Camino de Sansón y yo. Yo soy Enrique Figueroa Anaya, esto es Pantalla y Memoria. Nos escuchamos en un próximo episodio. Pantalla y memoria. El arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa MX.